Los alumnos de la Cátedra de Relaciones Humanas de la Escuela de Bibliotecología, muy buenas tardes. Yo como que les doy la bienvenida al segundo semestre de este año, pues bueno, como sabrán, por distintos motivos, por cuestiones personales que han ocurrido, les he podido enviar las calificaciones y les he podido enviar clases, pero que no eran clases específicamente pensadas en ustedes, sino que fue como un modo de ir avanzando con la materia. Pero ahora sí, los saludo ya en términos de bienvenida a la segunda parte del año. Segunda parte en que ya estando en septiembre nos obliga a tratar de avanzar lo más rápidamente que podamos para trabajar las 3 unidades del programa que nos quedan. La unidad 3, 4 y 5. Entonces ustedes recibieron la propuesta de ver la película Sociedad de los Poetas Muertos. Y después pudieron ver análisis que seguramente han ayudado a que uno pueda empezar como a entrar en la comprensión de lo que es esa etapa vital, la etapa de la adolescencia, los cambios, los procesos de individuación, las búsquedas de la identidad personal. También nos aparecen personajes adultos que ya nos van a servir también para la unidad 4, para la unidad 5, en donde uno también va viendo cómo desde la adultez se guía y se orienta desde distintas perspectivas a las generaciones más jóvenes. Se las guía o se las lleva hacia destinos a veces un poco más trágicos, como también algunos de los personajes de la película. Así que bueno, nosotros en la clase de hoy y en la clase que les voy a poder enviar la semana que viene, la idea va a ser que trabajemos lo más puntualmente cuestiones ligadas a la adolescencia, temas de la unidad 3, y también, bueno, en esta segunda parte del año comentarles que vamos a trabajar como en la primera parte, con un trabajo práctico a realizar y un examen parcial. Voy a tratar de armarles pronto un cronograma para que esté más ajustado a la realidad del año. Y bueno, espero que todos ustedes vayan avanzando con las lecturas de los materiales teóricos. Yo voy a leer por lo pronto en la unidad 3 cuáles son las dimensiones centrales. Dice la adolescencia como etapa transicional que pone en crisis la cultura de los adultos y prepara su transformación. Nosotros vamos a ver que la adolescencia realmente es una etapa bisagra muy significativa, muy importante en términos de cambios de ese mundo interno al mundo externo. Es el pasaje también de la vida más en el entorno familiar a ser parte de la vida social y colectiva. Es un movimiento que tiene mucho que ver con el cambio y la transformación también que se da al orden de nuestras organizaciones culturales. En esta unidad dice nos vamos a centrar en los seres humanos en estado de adolescencia, creciendo hacia la adultez. Surgen posibilidades cognitivas mayores para apropiarse ya críticamente de los bienes culturales de la comunidad y surgen profundas necesidades psíquicas de construcción de una identidad personal, posibilidades de promover un desarrollo saludable y una identidad inclusiva. La lectura como espacio imaginario para la exploración de posibilidades vitales adultas, adolescentes y lectura. Yo incluso en la clase de hoy es como que me voy a basar ya en un PowerPoint en donde el objetivo es trabajar esta idea de los adolescentes y la lectura, y entonces desde esa preocupación acercarnos a conceptos también de la adolescencia. Bueno, los puntos particulares son las transformaciones biopsicosociales en el proceso adolescente, la muerte de la infancia, los duelos, el funcionamiento intelectual, las operaciones formales, el pensamiento abstracto, porque la inteligencia tiene un gran cambio cuando vamos llegando hacia la adolescencia, la planificación y el proyecto de vida, la constitución de una identidad, concepto de Erikson que ya hemos visto también previamente, la constitución de una identidad personal, la identidad o la confusión de roles, las identidades inclusivas o exclusivas, cómo se resuelva la identidad en la adolescencia también deja huellas significativas de cómo va a ser después nuestra inserción en el mundo. La visión ideológica que empezamos a construir con respecto al mundo adulto en el que nos vamos a meter.
los productos culturales, literarios, audiovisuales, lúdicos, promotores del desarrollo en la adolescencia, los adolescentes y la lectura. Y ustedes tienen textos como bibliografía obligatoria, de los cuales hago la salvedad de que el texto, digamos, de Yepes Osorio sobre los jóvenes lectores no va a ser evaluado, sino que eso queda como lectura para ustedes. Pero los que tienen contenidos conceptuales son los de Verasturi, Del Val, Dolto y el de Griffi Moreno, que es como una síntesis, digamos, de muchas perspectivas. Bueno, yo voy a arrancar entonces. Guiándome con este PowerPoint que después les puedo compartir de los adolescentes y la lectura. Por lo pronto, enmarcar esta clase dentro de lo que son habilidades que se espera que ustedes construyan como bibliotecólogos. Esto yo lo he sacado estrictamente del programa de la carrera. Entonces, en dicha currícula se expresa que un bibliotecólogo, que un profesional de la bibliotecología tendría que ser alguien que pueda percibir las necesidades informativas de un lector de la comunidad. Es decir, se espera de ustedes que puedan percibir las necesidades informativas. Entonces, en dirección a imaginarse el trabajo con adolescentes, que es algo esperable, digamos, para alguien que trabaja en una biblioteca, por ejemplo, en una institución de estudios de nivel secundario, poder percibir qué es lo que necesita un lector es poder entender cuáles son esas necesidades humanas primordiales que se juegan y que son partes de esas dialécticas cruciales como hemos trabajado cuando pensábamos en Erikson. ¿Sí? Es decir, los momentos de la vida nos enfrentan a ciertos asuntos importantes pero inciertos de la condición humana que son los que orientan nuestra necesidad también de saber o de informarnos. Es decir, hagan memoria ustedes de qué tipo de lecturas o qué tipo de textos o qué tipo de cosas generaban algún tipo de atracción de textos, o también piensen ustedes en estos momentos de mucha circulación de la información por otros medios de comunicación que no sean solamente los libros, sino como puede ser el internet. Bueno, ¿qué tipo de curiosidades son las que emergen en la adolescencia? Y van a ver que hay cosas que son bastante esperables que acontezcan. También se espera de ustedes que puedan trabajar en equipos multidisciplinarios. Entonces eso yo me lo imagino, por ejemplo, en los contextos escolares, poder tener conceptos que nos ayuden a vincularlos con quienes están realizando tareas desde, qué sé yo, desde roles docentes, directivos, y poder entonces asesorar y capacitar recursos humanos. Primera aproximación conceptual. Dice, todos leemos la realidad desde una perspectiva. Y en la cátedra siempre nosotros proponemos tener una perspectiva contextual y dialéctica para la comprensión de los fenómenos humanos. Es decir, que los sujetos, esto lo hemos visto ya en las primeras unidades, que los sujetos somos emergencias de contextos socio-históricos y culturales particulares, y que los sujetos además generan nuevas condiciones de subjetividad y de ser en el mundo. Por lo tanto, tenemos que siempre desnaturalizar todos los fenómenos humanos y atender más bien a la cambiante y a la vez hacia lo invariante que tiene una cultura, ¿sí? Si nosotros vamos a tener que hacer siempre como ese esfuerzo contextual dialéctico. Cuando entendemos la adolescencia, por ejemplo, bueno, ¿qué de la adolescencia es particular en estas épocas? ¿Cómo eso se diferencian de otras épocas? Y al mismo tiempo, ¿qué cosas quizás son más invariantes más allá de las épocas y de los lugares? Lo que llamaríamos una invariante cultural. Los objetivos entonces de esta charla sería que podamos conocer experiencias actuales en relación a adolescentes y a la lectura, que podamos apropiarnos de algunas teorizaciones explícitas sobre la adolescencia como crisis vital central y la temática central, que es la construcción de una identidad. Vamos a tratar de pensar también a la identidad desde una perspectiva que se llama la perspectiva de la identidad narrativa. ¿Qué es esto de la identidad narrativa? Es decir, de cómo en algún punto la identidad tiene que ver con cómo yo defino
me defino y me narro a la hora de poder contar quién soy, porque básicamente la identidad sería poder responder a la pregunta, bueno, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy fulano de tal, docente, psicólogo. ¿Cómo he llegado a ser la persona que soy? En algún punto se define narrativamente. Es decir, lo que yo puedo contar de mí, habla de mí, me define a mí. Y vamos a vincular esto entonces con las preferencias lectoras y con las necesidades informacionales que tienen los sujetos en la adolescencia. Sobre los adolescentes, lo primero que yo aclararía también es que existen imágenes muy estigmatizadas, estigmatizantes de la adolescencia, ¿sí? Los adolescentes son todos unos rebeldes, los adolescentes están en la edad del pavo, los adolescentes son promiscuos, libertinos, sexualmente precoces, tienden al consumo de drogas, peligrosos, delincuentes, incapaces de dialogar, volubles, influenciables, y en dirección a la cuestión de la lectura, el prejuicio indicaría como que leen, que no leen, que leen poco. Sin embargo, yo siempre les doy el ejemplo de los youtubers y de los booktubers, más específicamente. Y la cantidad de pibes que están en el mundo de las redes, haciendo comentarios de textos, de sus lecturas. Bueno, yo ahí seleccioné, por ejemplo, algunas páginas en internet de booktubers que se ve que tienen su fama y sus seguidores, y de repente uno descubre universos que son interesantísimos, digamos, es decir, de cómo hoy por hoy circulan. Hola, me llamo Sebastián y te doy la bienvenida a El Coleccionista de Mundos. Ahí está. Ahí está, El Coleccionista de Mundos. Siempre fui un chico lector desde mi infancia, pero no siempre lo tuve fácil para encontrar a gente con la que poder compartir esta pasión en mi... Bueno, lo detengo ahí. Yo de repente después voy a ver si les puedo copiar algunos de esos enlaces, entonces ustedes pueden como hacer esa tareita de nada, de descubrir o de buscar y de conocer un poquito más como de ese universo que uno de repente desconoce, o por lo menos yo hasta hace un par de años cuando empecé a investigar estos temas desconocía, pero que van ayudando a esa primer tarea que yo digo que es, bueno, sacarnos de encima ciertas miradas estereotipadas sobre los adolescentes, estereotipos que pueden ser negativos en la mayoría de los casos, o que también pueden ser positivos, digamos, es decir, sobre los adolescentes también por ahí uno los idealiza y piensa como que son personas que luchan por un mundo más justo y que son muy idealistas. A ver, y en general casi todos esos estereotipos tienen algunos asideros en algunos aspectos, pero que a veces se exageran. Entonces tenemos que poder hacer una lectura lo más realista posible y entender efectivamente la etapa de la adolescencia como toda etapa crítica, como hemos visto con Erikson, como una etapa de enormes vulnerabilidades y también de enormes potencialidades. Es decir, podemos encontrar adolescencias atadas a interesantes ideales, a búsqueda de mundos más justos y constructivos, con miradas muy inclusivas. Sí, las hay. El fenómeno feminista también es un clarísimo ejemplo de un movimiento de chicas muy jóvenes que están haciendo realmente una transformación cultural en estas épocas muy significativa, muy importante, muy noble. Entonces, por un lado digo, hay asideros en la realidad como para pensar el por qué se construyen algunos estereotipos positivos y también por qué se construyen algunos estereotipos negativos, pero bueno, tenemos que llegar como una síntesis realista y comprensiva del fenómeno. Entonces, eso tiene que ver con las teorías implícitas que construimos, es decir, a veces esas miradas estereotipadas de las cosas son teorías implícitas que construimos, es decir, supuestos que construimos con respecto a la realidad que nos ayudan a darles como un orden, pero que en realidad son más bien como construcciones del sentido común, supuestos que manejamos en la vida cotidiana
pero que no han sido conocimientos que hayan pasado como por la criba de la duda, de la desnaturalización. Entonces tenemos que tomarlo siempre como con pinzas, sobre todo todo ese tipo como de construcciones que vienen muy mediada por los medios de comunicación masivos, que ahí es donde más se produce este fenómeno como de estigmatizar a los sujetos según las edades. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque básicamente uno después del rol profesional, cuando esté en contacto con un adolescente, lo peor que nos podría pasar es que nos vinculáramos con un otro a partir de una mirada estereotipada de las cosas y no nos posibilitemos básicamente lo que es clave para cualquier rol profesional, el que sea. No lo pienso yo como psicólogo, simplemente lo pienso como cualquier profesional que trabaje con personas en adolescencia, necesita poder desarrollar capacidad de poder escuchar lo que el otro tiene para decir y lo que el otro tiene para enunciar. Cosa que no hacemos cuando del otro tenemos una mirada estereotipada. Imagínense con qué actitud vamos a escuchar a un adolescente si en mente nosotros tenemos la idea de que en la adolescencia es la edad del pavo. Con qué posibilidad vamos a poder acercarnos a descubrir sus necesidades informacionales o atender a sus necesidades informacionales si de repente ese es el prejuicio que yo cargo. Bueno, ese prejuicio de que la mayoría de los adolescentes no leen, en realidad hay evidencias en la encuesta nacional de hábitos lectores del año 2011, por ejemplo, que van en contra. Es decir, la etapa de la adolescencia es una etapa en donde además vamos a tratar de entender por qué hay bastante necesidad de lectura. Vamos a tratar de concentrarnos entonces en dos aspectos, o vamos a tener siempre en mente eso. Es decir, hay aspectos que son nucleares al fenómeno adolescente, más allá de las épocas, vamos a tratar de ver cuáles son esos. Hay aspectos constantes, y también hay aspectos del fenómeno adolescente que son muy variables y muy dependientes de los contextos sociohistóricos, de los tiempos históricos que posibilitan emergencias o que posibilitan salidas como muy singulares o salidas como muy particulares. Vamos a arrancar por una cuestión bien conceptual de diferenciar. Adolescencia es un término que viene del verbo adolesco y olesco es crecer. Entonces el adolescente es el que está como en crecimiento. El adultum, es la palabra adultum, adolescente, viene de la misma etimología, como quien dice. Entonces, mientras estás adolescente, vos estás creciendo. Cuando sos adultum, ya estás crecido. Adolesco es crecer. Y entonces, Sylvia Bleichmer, que es una autora que hemos leído en otra de las unidades, decía, bueno, lo que caracteriza mucho a la adolescencia es que va a ser como una etapa de pasaje de la infancia o de la niñez a la adultez. Y lo que caracteriza a la niñez y a la adultez es justamente que hay una enorme todavía asimetría en poder y en saber sobre algunas cuestiones cruciales de la condición humana, como son los temas de la sexualidad y de la muerte. Entonces, esta etapa de transición entre la infancia y el mundo adulto, etapa de transición entre la niñez y la adultez, va a ser, por lo tanto, una etapa de enormes preguntas y de emergencia de cuestiones que son nucleares en la condición humana. Sexualidad, finitud, sexualidad y muerte como temáticas absolutamente significativas y absolutamente transformadoras de la ingenuidad infantil. Eso es como lo que más me interesa como marcar. Es decir, que hay como una transformación muy grande, porque cuando uno deja de ser niño, en algún punto, de lo que se trata es que uno va a perder la ingenuidad con la cual ha comprendido, visto y entendido el mundo como lo ha hecho en la infancia. Comprender de las dimensiones sexuales, de las dimensiones finitas de nuestra condición, conectar con lo más vivo, pero también con lo más perecedero de nuestra condición, es lo que va a llevar como una pérdida de la ingenuidad infantil. Que no lo digo en términos peyorativos ni nefastos, sino en términos realmente de lo que es la gran transformación que va a significar este pasaje. En este pasaje
entonces nosotros tendríamos que poner el foco en algunas ideas claves. ¿Cuál? La de la transicionalidad. De repente lo que caracteriza a la adolescencia también es que cuando yo digo transicionalidad me refiero a que no es un punto de llegada como la adultez de repente, ¿sí? No es un punto de partida como la niñez, sino que es algo que, si hay algo que lo caracteriza a la adolescencia, es que muchos de los fenómenos que vamos a ver en esa etapa no son los definitivos para la vida. Que muchas de las fluctuaciones, por ejemplo, en el estado de ánimo, o en los modos de pensar, o en los modos de actuar de los adolescentes, no son ni estables ni son los definitivos para nuestra existencia. Nosotros en la adolescencia, por ejemplo, exploramos muchísimas áreas, muchísimos temas, muchísimas cosas, que después no van a tener prácticamente ninguna significación biográfica en nuestras existencias. Y sin embargo, quizás hasta les hemos dedicado tiempos y esfuerzos y pasiones en algún momento, y quizás han sido esfuerzos, tiempos y pasiones que han durado una semana. Pero sin embargo, es parte de entender lo que es un fenómeno transicional. Yo me acuerdo siempre que usábamos el concepto como de bisagra. ¿Vieron las bisagras en las puertas o en las ventanas? Es decir, como ese elemento que justamente tiene como ese rol de posibilitar cierto movimiento, de posibilitar cierta transición. ¿Transición entre qué? Transición entre la dependencia infantil y la autonomía, la independencia adulta. Porque en definitiva, lo que caracteriza a la adultez, a diferencia de esta transición adolescente, es que en la adultez uno ya es un ser independiente de los otros. Entonces, obviamente que ese movimiento como quien dice de pasaje, ese como movimiento de pasaje va a implicar cortes, va a implicar rupturas, va a implicar transformaciones significativas de ese mundo infantil, ese mundo adulto. Crisis y cortes que además se van a dar, si lo pensáramos en términos ericksonianos, en todas las dimensiones que Erikson mencionaba, es decir, en el soma, en el cuerpo, transformaciones corporales muy grandes y que de hecho son los que marcan claramente el inicio, como quien dice, el fin de la niñez, como quien dice, es decir, justamente los cambios en el cuerpo, los cambios puberales, la transformación del cuerpo, las características sexuales primarias, las características sexuales secundarias, los cambios, el estirón famoso. Bueno, todos esos cambios somáticos tienen a su vez su correlato en transformaciones de índole psíquica y de índole comunitaria, es decir, del modo de insertarse también en la vida social. Ustedes en el texto de Juan del Val tienen como una síntesis en un cuadrito muy lindo en donde él dice, bueno, hay como tres grandes perspectivas teóricas de estudio de la adolescencia, que son las perspectivas más de corte sociológico, las perspectivas más de cortes psicoanalíticas y las perspectivas de Jean Piaget, la perspectiva psicogenética, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar algunos como de los puntos centrales de esas tres grandes perspectivas. La perspectiva sociológica, la perspectiva psicoanalítica y la perspectiva psicogenética de Piaget, ¿sí? Las perspectivas sociológicas, ¿en qué van a poner el foco? Está bueno entender que hablar de estas distintas perspectivas de estudio de la adolescencia no implica que haya unas más correctas que otras, sino que los fenómenos, como son complejos, la adolescencia como fenómeno y como objeto de estudio complejo, uno lo puede comprender mejor según que al mismo objeto lo pueda, como quien dice, empezar como a estudiar desde distintos modos de acercamiento, ¿sí? Es decir, los objetos de estudio uno los puede comprender mejor cuando esos objetos quizás los analiza desde distintos lugares.
Entonces, si lo pienso desde esta perspectiva teórica, logro entender mejor algunos aspectos. Si los pienso desde otra perspectiva, los logro entender mejor desde otro aspecto y así. Entonces, no es que sean perspectivas que compitan, sino que en algún punto son perspectivas que complementan, complejizan y enriquecen la mirada de un fenómeno. Las perspectivas sociales, ¿en qué ponen el foco? Y ponen el foco en, por ejemplo, la tensión y la presión social que se ejerce en los sujetos a medida que vamos cambiando nuestras edades. Es decir, hay muchos estudios sociológicos, hay un concepto muy usado que se llama el del reloj social. Reloj social, es decir, nuestras comunidades, nuestras sociedades organizan como un sistema de expectativas asociadas a la edad. Es decir, se espera que las personas hagan determinadas cosas en determinadas edades. ¿Sí? Se espera que los niños, qué sé yo, en estas épocas, que un chico de 5, 6, 7 años esté en la escolarización primaria. Se espera que un pibe de 14, 15, 16 esté en la escolarización secundaria. Se espera de un fulano de 20 y pico de años que esté o estudiando, o formándose, o trabajando, o asumiendo responsabilidades familiares. ¿Sí? Es decir, las expectativas que las sociedades ponen a los sujetos en relación a la edad es lo que constituye como un reloj social. Y se tensiona y se presiona. Si alguno de ustedes depende económicamente de los papás, por ejemplo, dicen cosas como ¿y cómo vas con los estudios? ¿Y cuándo nos vamos a recibir? ¿Y cuándo vas a empezar a trabajar? ¿Y cuándo? Entonces, ese tipo de tensiones y de presiones a las teorías sociológicas es la que más les interesa, porque es como que van percibiendo cómo el comportamiento humano y muchos aspectos de la condición humana están definidos por factores que son macrosociales. Bueno, dentro de estas perspectivas es que interesan los conceptos como el que sería la socialización, los roles o los papeles que vos vas a empezar entonces a cumplir dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, y todo esto, en definitiva, constituye como un conjunto de exigencias. Cuando vieron la película La Sociedad de los Poetas Muertos, está clarísimo el tema de cómo hay un contexto de época, hay un contexto social, hay un contexto escolar, hay un contexto de sistemas de creencias y valores sociales que definen cómo estudiar, cuánto estudiar, qué estudiar. Y por supuesto que ahí uno empieza a percibir cómo hay contextos sociales que pueden ser más exigentes, más presionantes, más tensionantes del proceso de desarrollo, o de repente puede haber contextos sociales más liberales, más permisivos. Bueno, acá se trata de entender que una comunidad cultural, un orden simbólico, requiere como de una flexible combinación de ambos elementos. Ni se trata de las rigideces y las estereotipias más grandes, ni de las laxitudes más absolutas. La vida social requiere, como quien dice, justamente de una construcción que defina lo que se autoriza y lo que se prohíbe, y requiere, como quien dice, algún tipo de equilibrio entre esas dos monstruosidades, que serían que no hubiese ningún tipo de expectativas ni de demandas ni de normas, o que éstas sean tan exigentes y tan intolerables que sean, como quien dice, obturadoras de la posibilidad del desarrollo de las personas, ¿sí? ¿En qué se diferencia con respecto a de la infancia? Bueno, probablemente la mayor diferencia está en los márgenes de libertad que ya se van logrando también al momento en que vos en la adolescencia te vas introduciendo en el mundo social y en el mundo cultural. Es decir, los márgenes de libertad y son mayores. ¿Por qué? Y porque todo el proceso de socialización infantil uno está muy sujetado por una cuestión todavía de dependencia muy grande que se establece con el mundo adulto. Uno todavía está muy sujetado a esos procesos socializadores. Uno en la niñez
básicamente tiene el conjunto de creencias políticas que tienen los padres, o de perspectivas religiosas que los padres te han dado, o de perspectivas con respecto a determinados temas vitales. Hasta el club de fútbol lo terminaste eligiendo, qué sé yo, por adhesión a alguno de los personajes de tu mundo adulto. Los márgenes de libertad son muy distintos porque en la adolescencia justamente empieza también como a producirse un proceso de independización y de construcción en algunas áreas, en algunas facetas, de perspectivas cada vez más personales de las cosas. Entonces los márgenes de libertad empiezan a ser mayores. Desde una perspectiva sociológica, los focos, el foco de atención se atribuye a causas externas. Es decir, se está pensando que el fenómeno adolescente es un fenómeno sobre todo definido por aspectos más bien de tipo social, externo, macrosocial. Ahí se pone el foco. Insisto, estas son es una perspectiva posible que nos ayuda a entender facetas del fenómeno, pero las perspectivas sociológicas, de repente uno lo que podría decir, bueno, la visión restringida que tal vez tengan es no estar entendiendo que acá también hay dinámicas subjetivas muy grandes, de que acá también hay factores como los cambios corporales, la sexualidad, es decir, factores que quizás una perspectiva sociológica no esté teniendo tan en mente a la hora de pensar el fenómeno. Y por eso la riqueza de incorporar las distintas perspectivas. Pero ¿hay aportes significativos de esta perspectiva? Y claramente sí. Porque, por ejemplo, si uno no percibe las dimensiones sociales, no lograría entender el por qué ha cambiado tanto la adolescencia según las épocas y los lugares. Entonces, la adolescencia es algo que ha cambiado mucho por los cambios de época. Si uno piensa en las tribus de Samoa, en donde la adolescencia era prácticamente el pasaje de la niñez a la adultez, era como un ritual de pasaje. Después voy a ver si les puedo leer de Nelson Mandela, cómo fue el ritual de pasaje de Nelson Mandela de la infancia a la adolescencia. Ahí uno descubre que, bueno, lo que definía esa instancia como de pasaje desde la infancia a la vida adulta era un ritual preprogramado, socialmente definido, y de un día para otro día vos pasabas a ser un sujeto de pleno derecho y pasabas de ser un niño a ser un adulto, y uno podría preguntar si la adolescencia dónde quedó. Y bueno, es que en realidad en ese caso vamos a ver que uno podría decir que la transición ha sido la transición con un esquema, con un modelo que sería el de la hipoteca de la identidad. Es decir, vos te has transformado de repente de un niño a un adulto, tal cual como una sociedad te exige y sin mucho margen de libertad te define. Con poco espacio para la subjetividad, con poco espacio para la singularidad. Esa adolescencia es similar a la adolescencia de nuestros adolescentes de hoy, por poner un ejemplo, qué sé yo, de clases medias, en donde a los 16, 17 años, entre sus preocupaciones más significativas tal vez sea la PlayStation o los videos o la serie de no sé qué, o los booktubers o los youtubers o los influencers, y todavía en dependencias económicas muy claras hasta edades muy avanzadas, y la Organización Mundial de la Salud ya habla de la adolescencia hasta post 25 años. Entonces, si uno hiciese como una comparación, diría, wow, ¿qué cambió? Cambió radicalmente la genética. Y entonces ahora las personas tienen adolescencias mucho más largas que en otras épocas porque cambiaron los genes. Y no cambiaron los genes. Lo que cambió es la cultura. Lo que cambió es la sociedad. Lo que cambió es el mundo. Lo que cambió es el sistema de normas que regulan nuestro comportamiento. Lo que cambió son los modos de producción, de saber, de conocimiento, de bienes, de servicios. Eso es lo que ha cambiado. Lo que cambió es que ya no estamos en sociedades tribales, sino en sociedades, bueno, posmodernas, capitalistas. Bueno, es otro mundo cultural, y la cultura
es lo que más nos define a nosotros como sujetos sujetados a una cultura. Entonces, esto es muy variable. Eso es muy variable. Voy a detener un poquito, así busco el texto que les quiero leer. La magia de la televisión. Bueno, acá está. Esto es un texto, es un libro que es la autobiografía de Nelson Mandela. Y en esta autobiografía el libro se llama El largo camino hacia la libertad. La vida de Nelson Mandela realmente es muy interesante. Muy interesante. Es un libro hermoso, la verdad. Es una vida muy apasionante la de este líder sudafricano en el contexto del apartheid y toda la lucha por los derechos de las minorías, que no eran minorías, eran mayorías, mayoría del pueblo sudafricano. Entonces, hay una parte de toda su narración autobiográfica en donde relata ese momento de pasaje. Entonces dice, cuando tenía 16 años, el regente, porque él pierde a su padre tempranamente, entonces él queda como el cuidado de un tutor de la comunidad. El regente decidió que había llegado la hora de que me convirtiera en un hombre. En la tradición Xhosa, esto solo se logra de un modo, mediante la circuncisión. Según la costumbre de mi pueblo, un varón no circunciso no puede heredar la riqueza de su padre, ni casarse, ni oficiar en los rituales de la tribu. Hablar de un hombre Xhosa no circunciso es una contradicción en los términos, ya que no es considerado un hombre en absoluto, sino un niño. Y para el pueblo Xhosa, la circuncisión representa la incorporación formal de los varones a la sociedad. No se trata únicamente del procedimiento quirúrgico, sino que va precedido de un largo y elaborado ritual para alcanzar la hombría. Como Xhosa, cuento mis días de hombre desde la fecha de mi circuncisión. Acá me parece interesantísimo volver a esta idea de lo que es la cultura, ¿sí? Es decir, eso es una cultura. Una cultura define también la realidad, la define la estructura, como quien dice. Es decir, él va a ser hombre sí y solo sí si cumple con determinados rituales que una cultura, que una época, que una define, marca, y marca hasta el punto del valor como performativo que tienen las palabras y los actos. Es decir, es ese acto o van a ser esos rituales los que van a definir que él pueda ser definido como un Xhosa, que es la comunidad aborigen a la cual él pertenecía, adulto. Bueno, voy a pegar un saltito. Dice, una costumbre asociada al ritual de la circuncisión es que uno debe realizar un acto audaz antes de la ceremonia. Antaño eso podría haber implicado robar un ganado o participar en una batalla. En nuestros días ya se trataba más de hacer una travesura más que algo heroico. Yo cuando leo esto me acuerdo siempre de uno de mis tíos mayores, el mayor de los hermanos. El ritual para pasar de los pantalones cortos que usaban los chicos a los pantalones largos, que era ya como un símbolo ritual. Estoy hablando de Córdoba, año 1940, no me estoy... el acto ritual implicó matar una gallina. Típico de las casas en esas épocas que tuvieran gallineros en los patios, en los fondos de las casas. Entonces el ritual para pasar de usar el pantalón corto al pantalón largo era matar una gallina. Bueno, cada época tiene sus rituales, cada época tiene sus modos sociales de ir definiendo estas cosas. Lo que caracteriza a la adolescencia en la actualidad es que hay un alargamiento muy largo de esta etapa. Hay una moratoria psicosocial, diría Erikson. Hay un tiempo mucho más largo
para llegar, como quien dice, a asumir tareas o roles prototípicos de la vida adulta. Bueno, eso que vivió mi tío, ya mi viejo, por ejemplo, 5 o 6 años después, ya él ya no le tocó atravesar ese ritual. A ver, cuando las comunidades son más exigentes y están más ritualizados los modos de pasaje de etapas a otras, es como que todo empieza a ser como mucho más rígido y organizado en cómo van a ser esos movimientos de pasaje. Nosotros hemos avanzado hacia sociedades, nos hemos orientado hacia modos de vida mucho menos rígidos, mucho más flexibles, ligados a lo que son nuestras comunidades actuales, en donde hay mucha mayor diversidad de modos de transformarse en una persona adulta. Bueno, eso insisto, yo no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo. Estoy diciendo, es distinto y tenemos que poder leer cada época también, según las características que la época tenga. Si uno piensa lo que caracteriza, por ejemplo, este relato de Mandela es, bueno, que acá vos no tenías márgenes de libertad. Y uno lo podría pensar peyorativamente, decir, oh, qué trágico, no se les está dando espacio ni a que piensen, ni a que opinen, ni a que decidan. Es decir, si quieres ser de la comunidad, tenés que pasar por el ritual y no hay tutía, no tenés margen de nada. Uno lo puede pensar solamente en sus aspectos como más nefastos, semejante restricción de la libertad. Pero probablemente, si un Georgia de las épocas de Mandela viese las adolescencias actuales, lo que diría es, pobres los adolescentes actuales, ustedes los dejan muy solos a la hora de tener que elegir qué vida hacer, qué caminos tomar, qué vocaciones elegir. Pobres adolescentes actuales, ¿cómo sufrirán? ¿Qué angustias tendrán? ¿Qué solos se sentirán para tener que, por ejemplo, elegir una vocación sin ningún tipo de guía firme que les dé más certezas y más seguridades con respecto a la vida? Y sería realmente un comentario entendible y atendible, ¿sí? Es decir, la libertad que un adolescente, por ejemplo, tiene hoy para elegir una vocación, no solamente tiene el componente loable de la libertad y de la posibilidad entonces que está dando de la emergencia de subjetividad, sino que también hay que entender que ahí hay muchísimo mayor grado de angustia ligado a ese grado de desestructuración con respecto a la vida. De nuevo, si volvemos a la película que ustedes vieron de la Sociedad de los Poetas Muertos, verán qué interesante sería llegar como a unos equilibrios entre las necesidades de las comunidades, las expectativas de las comunidades, las exigencias de la cultura, junto con las posibilidades de la emergencia de aspectos singulares que posibilitasen el mejor de los desarrollos, tanto individuales como colectivos. Voy a seguir con el texto entonces de Mandela, pero dice, al alba, cuando las estrellas estaban aún en el cielo, empezaron los preparativos para el ritual. Fuimos escoltados hasta el río para bañarnos en aguas frías, un ritual que representaba nuestra purificación, antes de la ceremonia que iba a celebrarse al mediodía. Se nos ordenó ponernos en fila a cierta distancia del agua, en un claro donde se había reunido una multitud de padres y de parientes, incluidos mi regente, el tutor, digamos, y un puñado de jefes y de consejeros de la tribu. Solo llevábamos nuestras túnicas. La ceremonia comenzó con un batir de tambores. Se nos ordenó que nos sentáramos en una estera sobre el suelo, con las piernas abiertas y extendidas delante de nosotros. Me sentía tenso y nervioso. No estaba seguro de cómo iba a reaccionar cuando llegara el momento crítico. Moverse o gritar eran signos de debilidad que estigmatizaban nuestra virilidad. Estaba decidido a no deshonrarme a mí mismo, a mi grupo y a mi tutor. La circuncisión es una prueba de valor y de estoicismo.
no se emplea ningún analgésico. Hay que sufrir y hay que sufrir en silencio. A la derecha, por el rabillo del ojo, vi salir de una choza y arrodillarse delante del primer muchacho a un hombre delgado y entrado en años. Se percibía la excitación en la multitud y me estremecí ligeramente sabiendo que el ritual estaba a punto de empezar. El anciano era un famoso ingisibi, es decir, un experto en circuncisiones procedente de la localidad de Locacacacón, que utilizaría su azagaya para transformarnos en hombres de un golpe. Y de repente oí gritar al primer chico, Nijindoda, soy un hombre, como nos habían enseñado a gritar. Segundos más tarde oí la voz estrangulada de Justice, un amigo de él, pronunciar la misma frase. Quedaban 2 jóvenes más antes de que el jefe llegara a mí, y se me debió haber quedado la mente en blanco por un tiempo, porque antes de que me pudiera dar cuenta, el anciano estaba arrodillado delante de mí, lo miré directamente a los ojos, estaba pálido, y aunque el día era frío, su rostro brillaba de sudor y sus manos se movían tan rápidamente que parecían controladas por alguna fuerza ajena a ese mundo. Sin decir palabra, cogió mi prepucio, lo tiró hacia adelante y a continuación con un rápido movimiento bajó la azagaya. Y sentí que corría fuego por mis venas. El dolor era tan intenso que clavé la barbilla en el pecho. Me pareció que pasó mucho tiempo antes de que pudiera recordar el grito y recuperarme y gritar Nijindoda. Bajé la vista y vi un corte perfecto, limpio y redondo como un anillo, pero me sentía avergonzado, porque creía que los otros chicos habían sido mucho más fuertes y más valientes que yo, que habían gritado antes. Me preocupaba haberme quedado paralizado, aunque brevemente por el dolor, e hice todo lo posible para ocultar mi sufrimiento, porque un niño puede llorar, pero un hombre oculta su dolor. Había dado el paso esencial en la vida de todo varón Yosha. Ahora podía casarme, crear mi propio hogar, arar mi propio campo. Entonces, este es el pasaje, o este es un pasaje, vamos a ver por qué digo que es un pasaje, de la niñez de Mandela a ser un adulto en los términos de su comunidad, o sea, en los términos de la comunidad Yosha. Después es muy interesante en el libro porque él va a relatar otro momento de su vida en donde uno podría decir, él pasa de ser un sujeto dependiente todavía en la comunidad política de Sudáfrica, en donde no tenían derecho ni para votar, ni para elegir, ni para ocupar determinados cargos, lugares, etcétera, etcétera, por la cuestión del apartheid y toda la situación de dominación del pueblo, digamos, la situación política de Sudáfrica. Entonces él nos va a mostrar que él también hace como otro proceso para transformarse como en un adulto en términos de la comunidad política de la que es parte, ya no solamente de su comunidad aborigen, sino de Sudáfrica. Pero esto es básicamente como el pasaje de ser un niño a ser un adulto, según los criterios de esa comunidad aborigen. Alguien que ya se puede casar, alguien que ya puede arar, etcétera, etcétera. Prototípico de la adolescencia, que uno siempre se sienta todavía inseguro por muchos lados, muy visto, muy observado. Estoy seguro que todos los pibes que pasaron por esa circuncisión, todos tuvieron esa misma sensación que él relata. Uy, de que no fueron tan valientes, de que los otros lo dijeron más rápido que los otros. La adolescencia es una etapa en donde uno se siente tan observado por el contexto social que con su mirada nos define, y en realidad no nos están mirando tanto, pero es una sensación intensa de sentirse como muy observado y muy mirado y muy presionado y muy exigido y muy atentos a lo que nos vamos, como quien dice, convirtiendo y transformando, ¿no? Pero a mí me parece que es un lindo relato para ver o para poner en foco esto. Qué distinta, ¿no? Esa adolescencia, la de Mandela, con la de un adolescente de hoy. Y sin embargo, aspectos estructurales también hay. Es decir,
La adolescencia hoy será más larga, pero igualmente la clave es cómo vos vas a empezar a ser después que la traspases considerado un adulto de pleno derecho de tu comunidad. Quedan algunos rituales en nuestra posmodernidad. Hay rituales todavía. La celebración de los 15 años en las mujeres es un clarísimo ritual como de pasaje. Y lo que caracteriza a los rituales de pasaje es eso, es decir, de que la sociedad te está dando como un estatus distinto. Votar a los 16 años, poder votar, es decir, que la ley te reconozca como un elector, poder manejar, tener un carnet, la mayoría de edad, los 18 en los varones siguen teniendo como cierto simbolismo. Bueno, entonces digo, todo ese tipo de ritualizaciones lo que hace básicamente decir, eso es lo que es un ritual. Un ritual es algo que la comunidad en algún punto está organizando y te está como reconociendo en un nuevo estatus. Bueno, voy a cortar acá este video y continúo en el próximo.